La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, un ritmo frenético que parecía resonar en mi pecho. Era septiembre de 2009, y no podía imaginar que aquel refugio de madera, el Hotel de Ceniza, se convertiría en el escenario de una historia que jamás olvidaría. Claire y Jack, dos almas perdidas, se encontraron allí, atraídos por una fuerza que iba más allá de la tormenta. El ambiente cargado de tensión y deseo se entrelazaba con la historia oscura del lugar, un pasado marcado por el fuego y la tragedia. A medida que sus corazones latían más rápido, las sombras comenzaron a cobrar vida. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa? Cada susurro del viento parecía un eco de las almas atormentadas que aún habitaban ese espacio. Con cada roce, cada beso, la pasión entre ellos desataba una furia inimaginable. ¿Qué pasaría cuando la línea entre el amor y el horror se desdibujara? La realidad se tornaba cada vez más inquietante. Claire y Jack estaban a punto de descubrir que el verdadero peligro no era solo la tormenta afuera, sino lo que acechaba en las oscuras profundidades de su deseo. ¿Podrán romper la maldición antes de que sea demasiado tarde? Recuerdo claramente el día en que escuché por primera vez sobre el trágico incendio en el Hotel de Madera de Ceniza, un suceso que marcaría la memoria de toda una comunidad. Era el año 2001, y el hotel, con su arquitectura de antaño y su inconfundible aroma a madera, había sido un lugar de encuentro para turistas y lugareños. Sin embargo, en una noche fatídica, las llamas consumieron el lugar, dejando solo cenizas y un eco de lo que una vez fue un refugio de alegría y descanso. La noticia corrió como pólvora, y todos estábamos atónitos, preguntándonos cómo un edificio con tanta historia podía ser devorado de esta manera. Las consecuencias del incendio fueron devastadoras. No solo se perdió un patrimonio arquitectónico, sino que también dejó a muchas familias en la penumbra. Algunos de los que trabajaban allí quedaron sin empleo de la noche a la mañana, mientras que otros, que habían pasado allí veranos enteros, lloraban la pérdida de un lugar que había sido su segundo hogar. La comunidad se unió en un esfuerzo por ayudar a quienes se vieron afectados, organizando recolectas y eventos benéficos. Pero aún así, el aire estaba impregnado de tristeza y pesadumbre. Había un vacío palpable en el corazón del pueblo. El hotel, que alguna vez había sido un símbolo de hospitalidad y calidez, se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de la vida. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir historias sobre el hotel. Algunos decían que el lugar estaba maldito, que aquellos que habían perdido la vida en el incendio aún rondaban sus ruinas. La imaginación de los habitantes se desbordaba, y cada rincón del pueblo parecía estar lleno de susurros sobre lo que había sucedido aquella noche. La tragedia se convirtió en leyenda, y la leyenda en un tema de conversación constante. Para mí, el Hotel de Madera de Ceniza se convirtió en un símbolo de lo efímero. Era un lugar que, aunque en ruinas, seguía susurrando las historias de aquellos que habían pasado por sus puertas. Cuando escuchaba a los ancianos contar sus recuerdos, podía ver sus rostros iluminados por la nostalgia, pero también las sombras de la pérdida. El fuego no solo había consumido un edificio, sino que había dejado cicatrices en los corazones de quienes lo amaron. La historia del hotel se convirtió en parte de mi propia historia, y desde entonces sentí una inexplicable atracción hacia él. Claire siempre fue una soñadora. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por la búsqueda de aventuras y la curiosidad insaciable. Había crecido escuchando historias sobre lugares lejanos y misteriosos, y el Hotel de Madera de Ceniza no era la excepción. Su familia había pasado por allí durante sus vacaciones, y Claire había desarrollado un profundo afecto por el lugar, incluso antes del incendio. A pesar de su naturaleza optimista, había algo en su mirada que delataba una tristeza latente, quizás por las pérdidas que había sufrido en su vida. Esa mezcla de esperanza y melancolía la hacía única. Por otro lado, Jack era un espíritu libre, un artista en busca de inspiración. Su vida había estado marcada por la incertidumbre y la necesidad de encontrar un lugar al que llamar hogar. Aunque había viajado por muchos lugares, el Hotel de Madera de Ceniza le había dejado una impresión especial. Jack era un amante de la historia, y le fascinaba la idea de los fantasmas que podían habitar en un lugar tan cargado de emociones. Su personalidad era carismática, pero detrás de esa fachada se escondía un profundo anhelo por la conexión humana, algo que había perdido en sus constantes mudanzas. La conexión entre Claire y Jack no fue instantánea, pero una vez que se encontraron, algo en el aire cambió.
Ambos compartían una historia de pérdida y búsqueda, aunque cada uno lo había enfrentado de manera diferente. Claire, con su espíritu optimista, veía el mundo a través de lentes de colores, mientras que Jack, con su mirada introspectiva, capturaba la esencia de la vida en sus pinturas. Esa diferencia les permitió complementarse de una manera hermosa, creando un lazo que los uniría en un viaje lleno de desafíos y descubrimientos. Ambos eran personajes complejos, cada uno con sus propias motivaciones. Claire anhelaba redención y un sentido de pertenencia, mientras que Jack buscaba la verdad sobre su propia identidad. Juntos, se embarcarían en un viaje que no solo los llevaría a descubrir los secretos del hotel, sino también a desenterrar sus propios demonios. La historia de cada uno se entrelazaba de tal manera que, al final, ambos se darían cuenta de que eran más fuertes juntos que por separado. La relación entre Claire y Jack comenzó a formarse a través de pequeños gestos y miradas. A medida que compartían historias sobre sus vidas, la conexión se volvía más fuerte. Claire, con su entusiasmo, atraía a Jack hacia su mundo vibrante, mientras que él, con su calma y profundidad, le enseñaba a ver la belleza en la tristeza. Era una danza delicada, un equilibrio entre la luz y la sombra, y ambos sabían que su encuentro no era casualidad, sino una parte fundamental de sus respectivas historias. Una tarde, el cielo comenzó a oscurecerse de manera inquietante. Las nubes se acumulaban, y un viento violento barría el paisaje, como si la naturaleza misma estuviera preparándose para un evento significativo. La tormenta se avecinaba, y con ella, un aire de anticipación. Claire y Jack, que se encontraban en el hotel, sintieron la tensión en el ambiente. Era como si la tormenta estuviera a punto de desatar no solo la lluvia, sino también las emociones reprimidas que ambos llevaban dentro. La tormenta era más que un fenómeno meteorológico, simbolizaba el estado interno de ambos personajes. Claire sentía la ansiedad acumulándose dentro de ella, una necesidad de desahogarse y liberar sus miedos. Jack, por su parte, se encontraba intrigado por la fuerza de la naturaleza, como si el caos exterior reflejara el tumulto en su propio corazón. La atmósfera se cargaba de electricidad, y cada relámpago iluminaba sus rostros, revelando la vulnerabilidad que ambos trataban de ocultar. A medida que la tormenta se intensificaba, el sonido de la lluvia golpeando el techo resonaba como un tambor, marcando el ritmo de sus corazones. Claire miró a Jack, y en ese instante, ambos comprendieron que estaban destinados a enfrentar lo que vendría juntos. La tormenta se convirtió en un catalizador, un momento en el que sus vidas se entrelazaron en una danza de emociones, donde el miedo y la esperanza coexistían. Sabían que tenían que refugiarse en el hotel, un lugar que había sido su hogar en el pasado, y que ahora se convertía en su refugio ante la tormenta que se avecinaba. La tormenta no solo trajo consigo lluvia y viento, sino también un sentido de urgencia. Era como si la naturaleza les estuviera recordando que debían enfrentar sus propios demonios. En el tumulto de la lluvia, Claire y Jack se encontraron en un espacio seguro, donde las paredes del hotel parecían abrazarlos y protegerlos del caos exterior. La tempestad se desató, pero a medida que los truenos resonaban, también lo hacían sus corazones, latiendo al unísono, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. La tormenta finalmente se desató con toda su furia, pero en medio del caos, Claire y Jack encontraron consuelo el uno en el otro. La conexión que habían comenzado a construir se convirtió en un refugio, y mientras el mundo exterior se sacudía, ellos se enfrentaron a sus propios miedos. La fuerza de la tormenta no solo los unió físicamente, sino que también los impulsó a explorar lo que realmente significaba estar juntos en un momento de incertidumbre. El hotel de madera de ceniza, aunque en ruinas, tenía una belleza única. La arquitectura, con sus grandes ventanales y balcones de madera, hablaba de un tiempo en el que había sido un lugar vibrante, lleno de risas y alegría. Las paredes, aunque desgastadas por el tiempo y el fuego, aún conservaban ecos de las historias que habían sido contadas dentro de sus muros. Claire y Jack, al entrar, sintieron una mezcla de nostalgia y tristeza, como si estuvieran caminando por un mausoleo de recuerdos. A medida que exploraban el lugar, pudieron ver las huellas del pasado. Las habitaciones aún estaban decoradas con muebles antiguos, cubiertos de polvo, que parecían contar su propia historia. Las fotografías en las paredes, aunque descoloridas, mostraban a familias felices disfrutando de sus vacaciones. Era como si el hotel guardara los secretos de aquellos que habían pasado por allí, y Claire no podía evitar sentir una conexión profunda con cada rincón.
Era un lugar que, a pesar de su estado, seguía siendo un refugio para los recuerdos. Sin embargo, el estado actual del hotel era un recordatorio constante de la tragedia que había ocurrido. Las paredes ennegrecidas por el fuego y el olor a ceniza impregnaban el aire, creando una atmósfera de melancolía. Jack, que siempre había sentido una atracción por lo sobrenatural, comenzó a notar detalles que lo intrigaban. La luz que Desde el primer momento en que Claire y Jack se encontraron en ese hotel, algo inexplicable se encendió entre ellos. Era como si el aire cargado de electricidad de la tormenta que azotaba el exterior también hubiera despertado una chispa en sus corazones. Recuerdo cómo Claire me miró por encima de su taza de café, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y desafío. Jack, por su parte, parecía estar igualmente atraído. La tensión entre ellos era palpable, como si toda la atmósfera del hotel fuera un testigo silencioso de ese juego de seducción. Con cada conversación que compartían, la atracción se iba intensificando, alimentada por las historias que contaban sobre sus vidas. Claire hablaba de su amor por la fotografía, de cómo capturaba momentos que otros dejaban escapar. Jack, con su voz profunda y tranquila, compartía anécdotas de su infancia, de sus sueños de ser escritor. Cada palabra, cada risa, era un ladrillo en la construcción de una conexión que parecía inevitable. A veces, se detenían en medio de una frase, y el silencio se llenaba de miradas que hablaban más que cualquier palabra. Las noches en el hotel se tornaban mágicas. Recuerdo una noche en particular, cuando la tormenta afuera rugía como un animal salvaje. Claire se acercó a la ventana, fascinada por la lluvia que caía en cascadas. Jack, en un impulso, la tomó de la cintura y la giró hacia él. Fue un momento fugaz, pero la chispa fue innegable. Sus rostros estaban tan cerca que podía sentir la tensión en el aire. El deseo latente se convirtió en un susurro compartido entre ellos. Fue entonces cuando la atracción que habían estado alimentando comenzó a manifestarse de manera más palpable. En los días siguientes, sus interacciones se volvieron más íntimas. Se encontraron buscando refugio en los rincones del hotel, entre risas y susurros. Las manos de Jack rozaban la piel de Claire, y ella temblaba, no solo por el frío del lugar, sino por el calor que emanaba de él. Recuerdo cómo ella lo miraba, con una mezcla de anhelo y vulnerabilidad, como si se preguntara cuánto estaba dispuesta a arriesgar por esa conexión tan intensa. Jack, siempre atento, parecía leer sus pensamientos, y esa comprensión solo intensificaba la atracción que los envolvía. Las noches en el hotel se convertían en un juego de luces y sombras. A medida que la tormenta continuaba su furia exterior, ellos se encontraban en la penumbra del hotel, compartiendo secretos y tocándose de maneras que hacían que el tiempo se detuviera. En un momento de pura intimidad, Jack tomó la mano de Claire y la llevó a su pecho. Ella podía sentir su corazón latiendo con fuerza, como un eco de lo que ambos estaban sintiendo en ese instante. Fue una conexión que trascendía lo físico. Era un reconocimiento de que estaban viviendo algo extraordinario, aunque las sombras del hotel parecieran acecharlos. Era como si el hotel mismo estuviera conspirando para unir sus destinos. Cada rincón del lugar parecía estar impregnado de su energía, y cada rayo que iluminaba el cielo exterior los acercaba más. La atracción entre ellos se convirtió en una danza delicada, donde cada movimiento y cada mirada estaban cargados de significado. Claire y Jack, en medio de la tormenta, estaban descubriendo no solo la pasión entre ellos, sino también el poder de enfrentar juntos lo desconocido. Fue en una de esas noches, mientras el viento aullaba fuera, que las primeras manifestaciones sobrenaturales comenzaron a hacerse evidentes. Recuerdo que estábamos sentados en el salón principal, las llamas de la chimenea parpadeando, cuando de repente una sombra se deslizó por la esquina de mi visión. Claire se tensó y miró hacia la dirección donde había visto el movimiento, pero no había nada. Sin embargo, el aire se volvió más frío, y una sensación de inquietud comenzó a llenar el espacio entre nosotros. Al principio, tratamos de restarle importancia. Era un hotel viejo, lleno de historias y secretos. Pero a medida que pasaban las horas, las manifestaciones comenzaron a intensificarse. Unos días después, mientras exploraban una de las habitaciones vacías, Claire y Jack escucharon susurros apenas audibles, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde el más allá. La expresión en sus rostros era de una mezcla de fascinación y terror. La curiosidad se apoderó de ellos y decidieron que debían investigar más sobre el pasado del hotel y los espíritus que parecían habitarlo.
Con cada pequeño fenómeno que experimentaban, la tensión entre ellos aumentaba. A veces, las luces parpadeaban sin razón aparente, y en otras ocasiones, objetos se movían de lugar. Un día, mientras estaban en el comedor, una copa cayó al suelo sin que nadie la tocara. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el aire, y ambos se miraron con una mezcla de miedo y emoción. Era como si el hotel estuviera vivo, y no solo con la energía de su historia, sino también con la de aquellos que habían quedado atrapados en sus muros. Claire, que siempre había sido escéptica sobre lo sobrenatural, comenzó a cuestionar sus creencias. Jack, por otro lado, se sentía cada vez más atraído por la idea de que algo más allá de lo tangible estaba sucediendo. Juntos, comenzaron a hacer preguntas sobre el hotel, y aunque había un miedo latente, también había una sed de conocimiento que los unía aún más. La atracción que había surgido entre ellos comenzó a entrelazarse con el misterio del lugar, creando una atmósfera cargada de posibilidades. A través de esos encuentros y experiencias, se dieron cuenta de que los espíritus que habitaban el hotel no eran meras sombras del pasado. Había algo más profundo en su presencia, como si estuvieran conectados a las emociones que Claire y Jack compartían. La atracción entre ellos se volvía cada vez más intensa, y la conexión con lo sobrenatural parecía ser el hilo que los unía. La incertidumbre y la fascinación por el misterio del hotel se convirtieron en un catalizador para su relación, empujándolos a explorar no solo el lugar, sino también sus propios miedos y deseos. Las reacciones de Claire y Jack ante las manifestaciones sobrenaturales eran un reflejo de sus personalidades. Mientras que Claire mostraba una curiosidad cautelosa, Jack se aventuraba con un sentido de desafío. Recuerdo una noche en la que decidieron explorar el sótano del hotel, atraídos por la promesa de descubrir más sobre los espíritus que parecían estar acechándolos. La tensión en el aire era palpable, y cada paso que daban resonaba en las paredes como un eco del pasado. A medida que descendían por las escaleras, una sensación de frío se apoderó de ellos. Claire se detuvo, sintiendo una punzada de miedo en el estómago. Jack, al notar su inquietud, le tomó la mano y la miró a los ojos, transmitiéndole una mezcla de valentía y seguridad. «Estamos juntos en esto», le dijo con una sonrisa. Esa simple afirmación calmó sus nervios, aunque no pudo evitar sentir que algo la observaba desde las sombras. Al llegar al sótano, las luces comenzaron a parpadear, y un susurro apenas audible flotó en el aire. Claire se estremeció y tomó un profundo respiro. Jack, sin embargo, parecía fascinado por la experiencia. «¿Escuchaste eso?», exclamó, mientras se acercaba a una antigua mesa cubierta de polvo. Claire lo miró, sintiendo una mezcla de asombro y preocupación. La curiosidad de Jack la empujaba a seguirlo, pero su instinto le decía que había algo más en juego. A medida que la noche avanzaba, las manifestaciones se hicieron más intensas. Los objetos comenzaron a moverse, y las sombras parecían cobrar vida. Claire, abrumada, sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Jack, en contraste, estaba cada vez más emocionado. «Esto es increíble, Claire. Hay algo aquí», decía mientras sonreía, casi como un niño en una aventura. La dicotomía entre ellos se hizo evidente. Mientras un espíritu de exploración lo guiaba, Claire se sentía atrapada entre la emoción y el terror. Fue en ese momento de tensión que ambos se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferentes reacciones, estaban en la misma sintonía. La atracción que había surgido entre ellos se veía reforzada por la experiencia compartida. Claire, aunque asustada, sintió que la presencia de Jack la protegía. Jack, por su parte, entendió que el miedo de Claire era tan válido como su fascinación. Esa comprensión los unió aún más, creando una conexión que iba más allá de lo físico. En medio del terror, encontraron consuelo el uno en el otro, y esa conexión se convirtió en un refugio en medio de la tormenta sobrenatural que los rodeaba. La investigación sobre el hotel de madera de ceniza empezó como un mero intento de entender lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor, pero pronto se convirtió en una obsesión compartida entre Claire y yo. Recuerdo cómo, una tarde, después de escuchar un susurro escalofriante en el pasillo, decidimos que era hora de desentrañar los misterios que nos rodeaban. La atmósfera del hotel, cargada de secretos y sombras, parecía invitarnos a explorar su pasado. Con cada nuevo descubrimiento, nuestra conexión se fortalecía, impulsada por el miedo y la curiosidad. Nos sentamos en la sala común, rodeados de viejas fotografías y recortes de periódicos amarillentos que habíamos encontrado en una caja olvidada.
Las historias de aquellos que habían vivido y muerto en el hotel nos atraparon. Había relatos de amor, traición y tragedias que habían dejado una huella indeleble en el lugar. Cuanto más leíamos, más nos dábamos cuenta de que los espíritus que habitaban el hotel no eran solo sombras, sino almas atormentadas con historias que merecían ser escuchadas. Claire se convirtió en la investigadora principal. Su mente ágil y su insaciable curiosidad la llevaban a buscar en cada rincón del hotel. Una noche, mientras explorábamos el desván, encontramos un diario desgastado que pertenecía a una mujer que había vivido allí décadas atrás. Sus palabras, llenas de angustia y desesperación, nos hicieron sentir la profunda conexión que existía entre su sufrimiento y el ambiente opresivo que nos rodeaba. Era como si cada página estuviera impregnada de su dolor, y no pudimos evitar sentir que estábamos destinados a ayudarla. A medida que recopilábamos más información, descubrimos que el hotel había sido un refugio para aquellos que huían de sus problemas, pero también un lugar donde los secretos más oscuros se ocultaban. Cada revelación nos llevaba a la siguiente, y era como si los espíritus nos estuvieran guiando en nuestra búsqueda. Claire y yo intercambiábamos miradas de complicidad, entendiendo que estábamos conectados no solo por el amor que crecía entre nosotros, sino también por la necesidad de liberar a esas almas atrapadas. La investigación nos llevó a la biblioteca del pueblo, donde encontramos antiguos registros que hablaban de un incendio devastador que había consumido parte del hotel. Era un punto de inflexión en la historia del lugar, y entendimos que este evento trágico había sellado el destino de muchos. Con cada nuevo fragmento de información, la atmósfera del hotel se volvía más pesada, y la sensación de que estábamos siendo observados se intensificaba. Nos di cuenta de que estábamos en una carrera contra el tiempo, y que nuestras vidas estaban entrelazadas con las de aquellos que habían sufrido allí. El clímax de nuestra historia llegó un día lluvioso, cuando decidimos enfrentar a los espíritus que nos habían estado perturbando. Claire y yo habíamos llegado a un punto en el que estábamos listos para confrontar lo desconocido. La tensión en el aire era palpable, y cada rincón del hotel parecía vibrar con una energía sobrenatural. Fue en ese momento que comprendí que no solo estábamos luchando por nuestra propia libertad, sino también por la de aquellos que habían sido atrapados en este ciclo de dolor. La tormenta afuera se intensificó, resonando con nuestros propios temores y ansiedades. Recuerdo que las ventanas temblaban, y los truenos retumbaban como si fueran los gritos de los espíritus que clamaban por ser escuchados. Claire y yo nos encontramos en la sala principal, rodeados de las sombras que parecían cobrar vida. Fue entonces cuando decidimos hacer una invocación, un llamado a las almas que habían estado sufriendo en este lugar. Con cada palabra que pronunciábamos, sentíamos que el aire se volvía más denso, y una presencia abrumadora nos envolvía. De repente, todo se tornó caótico. Las luces comenzaron a parpadear, y un frío helado recorrió la habitación. Las sombras se intensificaron, tomando formas que parecían danzar en la penumbra. Fue un momento de pura adrenalina. El miedo y la emoción se entrelazaban mientras intentábamos mantener la calma. Claire me miró, y en sus ojos vi una mezcla de determinación y terror. Sabía que teníamos que seguir adelante, que no podíamos retroceder. El clímax se volvió aún más explosivo cuando los espíritus comenzaron a manifestarse de manera tangible. Voces susurrantes llenaron el aire, y pude ver figuras etéreas que flotaban alrededor de nosotros. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que habíamos investigado, cada historia que habíamos descubierto, cobrara vida en ese instante. Nos enfrentamos a la realidad de su sufrimiento, y comprendimos que no solo éramos observadores pasivos, sino parte de su narrativa. La lucha por liberar a los espíritus alcanzó su punto álgido en ese momento. Claire y yo nos unimos en un esfuerzo colectivo, intentando conectar con ellos y ofrecerles la paz que tanto deseaban. Las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor, y no podía evitar sentir que el destino de todos nosotros estaba en juego. Sabíamos que debíamos encontrar una solución, y que nuestras decisiones en ese instante determinarían el rumbo de nuestras vidas y el de aquellos que habíamos venido a conocer. Después de aquel clímax aterrador, comenzó nuestra búsqueda frenética de libertad. Claire y yo estábamos decididos a romper la maldición que ataba a los espíritus al hotel, y sabíamos que eso requeriría sacrificios y decisiones difíciles. Cada día se volvía más intenso, y el peso de nuestras responsabilidades se hacía más evidente. Los espíritus se manifestaban con mayor frecuencia, y su dolor se volvía palpable, como si nos suplicaran que los ayudáramos a encontrar la paz.
Decidimos profundizar en la historia del hotel y las leyendas que rodeaban a sus antiguos residentes. Pasamos horas investigando, hablando con los ancianos del pueblo que podían ofrecer fragmentos de información sobre lo que había sucedido en el pasado. Cada relato que escuchábamos nos acercaba un paso más a la verdad, y a la vez nos llenaba de una profunda tristeza. Era evidente que muchos de los espíritus que habitaban el hotel habían sido víctimas de circunstancias trágicas, y su sufrimiento resonaba en cada rincón. Un día, mientras revisábamos un antiguo archivo, encontramos una carta que parecía ser la clave para entender lo que había mantenido a los espíritus atrapados. La carta hablaba de un pacto roto, una promesa hecha que nunca se cumplió. Claire y yo nos miramos, sabiendo que habíamos encontrado el hilo conductor que necesitábamos para ayudar a aquellos que habían estado vagando en la penumbra. Era el momento de actuar, y no podíamos permitir que el miedo nos detuviera. La búsqueda de la libertad nos llevó a un antiguo ritual que prometía liberar a las almas atormentadas. Sin embargo, había un precio que pagar. Claire y yo tuvimos que tomar decisiones difíciles sobre lo que estábamos dispuestos a sacrificar. Cada opción que contemplábamos nos acercaba más a la verdad, pero también ponía en riesgo nuestras propias vidas. Era un juego peligroso, y sabíamos que no había marcha atrás. La conexión entre nosotros se profundizaba, y a pesar del miedo, sentía una determinación renovada. Finalmente, llegó el momento en que debíamos llevar a cabo el ritual. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y el eco de los espíritus resonaba en nuestras mentes. Con cada palabra que pronunciábamos, sentíamos que estábamos desatando una energía poderosa. La búsqueda de la libertad no era solo por nosotros, sino por todos aquellos que habían sufrido en el hotel. La decisión de liberarlos se convirtió en nuestra misión, y sabíamos que estábamos a punto de enfrentar el resultado de nuestras elecciones. Los sacrificios y decisiones que tuvimos que enfrentar durante nuestra búsqueda de libertad fueron abrumadores. Cada paso que dábamos parecía venir con un precio, y cada revelación sobre el pasado del hotel traía consigo un peso emocional que no podíamos ignorar. Claire y yo estábamos completamente comprometidos, pero también empezamos a dudar de nuestras propias fuerzas. La idea de sacrificar algo tan esencial como nuestra propia seguridad por el bienestar de otros nos llenaba de incertidumbre. Recuerdo una noche, sentados frente a la chimenea en el vestíbulo, cuando Claire me miró con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué estamos dispuestos a perder?, preguntó. Esa pregunta resonó en mi mente, y me di cuenta de que no solo estábamos luchando por los espíritus, sino también por nosotros mismos. La conexión que habíamos creado era única, pero también vulnerable. Sabíamos que nuestros propios sentimientos podían convertirse en un obstáculo si no éramos cuidadosos. A medida que avanzábamos en nuestro plan, las decisiones que tuvimos que tomar se volvían más difíciles. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado una solución, surgían nuevas complicaciones. Las manifestaciones de los espíritus se volvieron más intensas, y era evidente que estaban respondiendo a nuestra búsqueda de respuestas. Pero a medida que profundizábamos en su historia, también nos enfrentábamos a la dura realidad de que liberara. Mientras la tormenta rugía afuera, Claire y Jack se encontraron atrapados en un juego de pasiones y miedos. Cada susurro, cada roce, parecía despertar a los espíritus que habitaban el hotel de madera de ceniza. Con cada beso, la atmósfera se volvía más tensa, como si las paredes mismas estuvieran gritando por liberarse del dolor que habían sufrido. ¿Alguna vez has sentido que el ambiente a tu alrededor cambia con tus emociones? Eso les estaba sucediendo a ellos. La atracción que compartían se transformaba en un imán para lo sobrenatural. Mientras se acercaban el uno al otro, los ecos de los que habían perdido la vida en aquel incendio empezaban a hacerse más presentes. Fue un recordatorio aterrador de que no estaban solos. Ahora, con el tiempo corriendo en su contra, Claire y Jack deben enfrentarse a sus propios demonios y al pasado que los acecha. ¿Lograrán romper la maldición que los envuelve? ¿O se convertirán en las próximas víctimas de un amor que despertó a los muertos? Mantente conmigo, porque lo que viene a continuación es aún más impactante. ¿Te atreverías a descubrir qué sucede cuando el deseo y el terror se entrelazan? No te lo pierdas.